Listo, buenas noches muchachos. Espero que estén bien. 17 de agosto 2022, son las 7 y poquito. Vamos a arrancar entonces vamos a continuar con impuestos sobre la renta. La semana pasada hablamos fundamentalmente de ingresos y de costos y dejamos para hoy conversar el tema de gastos, porque el tema de gastos normalmente es el que tiene mayor nivel de detalle en lo que es el tema de procedimientos para la fase de determinación del gasto de impuestos sobre la renta o de la renta neta fiscal o pérdida fiscal, porque bueno, la norma tiene muchos supuestos en los cuales limita la deducción o los prohíbe, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, aquí es donde uno empieza a hacer el mapeo de cuáles son los gastos que pueden ser o no deducibles. Lo que sí es que de primera mano nuestro sistema se fundamenta en el tema del soporte. El soporte es clave en el tema de la deducibilidad, a diferencia de algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo de los 80 y de los 90, en los que ellos, esa jurisprudencia aportaba de que lo importante era demostrar el gasto y no el soporte del gasto, pero eso es algo que solamente se ventiló a nivel de tribunales y en la práctica un fiscal no consigue una factura o no le damos una factura y automáticamente él objeta el gasto. Allí normalmente uno lo que debe moverse es rápidamente y apoyarse en la providencia 0071 en materia de facturación, donde establece que con una copia simple firmada por parte del proveedor puede servir como demostración del soporte de gasto en caso de que se no haya perdido una factura. Más allá de todo el tema que ha ocurrido, por supuesto, en los últimos 2 o 3 años con la informalización de la economía que ha devenido en que muy pocos quieren facturar, los que facturan es todo un problema, entonces eso ha traído serios huecos en lo que es el tema de deducibilidad y nos pone en riesgo, porque indudablemente hay un montón de gastos que estamos deduciendo que a lo mejor no tienen soporte o que el soporte no es el apropiado y en caso de una fiscalización, como les comento, es un tiro al piso el tema de la no deducibilidad. Ya la semana pasada, la clase pasada hablábamos del ejemplo este que les comentaba de gastos de gasolina y tal, que aquí los han objetado todos como no deducible de una vez. Eh, y bueno, eso por supuesto, allí hay mucha tela que cortar porque cumple con todos los criterios y un tema de soporte. Eso es algo que, como les comento, en los tribunales es donde mejor se ha ventilado, pero en la práctica los funcionarios han hecho lo que se han ido por el ABC, que es no tiene soporte, no es deducible. El artículo 27 de la ley es el que establece los elementos iniciales para considerar que un gasto sea deducible o no deducible. Fíjense que literalmente establece que para obtener el enriquecimiento neto global, que ya estaríamos hablando de ingresos menos costos menos gastos, ese sería el enriquecimiento neto, se harán de la renta bruta, es decir, de ingresos menos costos, esa es la renta bruta, las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder, y aquí es donde empieza uno de los asuntos que más tenemos que discutir, a egresos causados, fíjense que es un término contable, no imputables al costo, evidentemente, porque si es costo, no es gasto, ¿sí? Es un tema conceptual, contable. Normales y necesarios, tema que ha generado siempre controversia y discusión, porque lo que es normal y necesario para una compañía no es necesariamente normal y necesario para otra. Entonces, esto es uno de los temas siempre de discusión. Yo he visto casos de funcionarios que han objetado, por ejemplo, una actividad recreativa por considerar que no es necesaria para generar renta, cosa que es falsa, porque incluso la LOPSIMAT y otras tantas normas han pedido que se efectúen actividades de integración,
Entonces, eso contraviene un poco con otros asuntos también legales. Hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. Dependiendo de la magnitud de la compañía, la normalidad o necesidad, por supuesto, tiende a cambiar, ¿no? De repente no es normal en una compañía pequeña que se hagan unas erogaciones que sean altamente significativas, siendo una compañía pequeña, mientras que de repente en Polar hacen la misma erogación, Polar por nombrar una empresa, o Génica, o cualquier empresa grande, hace la misma erogación y por el tamaño de la compañía, pues sí puede calificar como normal. Por eso es que estos términos son lo que los abogados denominan como los términos indeterminados, que su definición puede cambiar dependiendo de quién esté fiscalizando, y eso ha generado muchísima controversia. Entonces, vamos a quedarnos con estos conceptos, ¿no? Egreso causado, que es un término contable que va alineado al principio del devengo establecido en el marco conceptual contable. Eso quiere decir que independientemente que no esté pagado, el hecho de que la erogación esté causada es deducible. Fíjense que partimos de esa premisa. No imputable al costo, obvio, si es costo, es costo, si es gasto, un tema conceptual. Y la normalidad y necesidad, que allí es donde existe el tema de controversia, y ahí es donde tenemos que ponernos a pelear como nunca, ¿no? Cuando vamos a definir uno a uno, vuelvo otra vez, causado es un concepto contable que se haya recibido efectivamente el bien o el servicio correspondiente al gasto que se trate, bien que éste se haya incurrido y contabilizado, bien que haya sido incurrido, contabilizado y pagado. Fíjense que este concepto de causación, no, yo me he conseguido con funcionarios, por ejemplo, que han objetado, seguramente ustedes lo han hecho, sobre todo en Mainca, que se registra como un gasto causado. Bueno, lo hablábamos cuando estábamos hablando del tema de los costos, que Dani decía, no, bueno, pero es que yo tengo que reconocer esta erogación, tengo que reconocer esto en el periodo de imposición de donde ocurrió, independientemente de que no haya sido pagado. Yo he conocido fiscales aquí en Oriente y en el centro del país que han objetado, por ejemplo, un gasto de honorarios profesionales correspondiente a la auditoría 2022, que es reconocida al 31 de diciembre como un gasto, pero que no está pagado porque se paga la auditoría en enero, febrero, marzo, abril, mayo, cuando se haga la auditoría, y hay funcionarios que han partido de la premisa de que ese gasto es deducible solamente si está pagado. Eso es falso. El concepto de causado es un concepto que apunta es a que el servicio esté asociado a ese periodo de imposición, no que haya sido efectivamente pagado. Esto es un tema que siempre ha sido controvertido porque ellos lo ven como si fuese una provisión. No es una provisión. Es como cuando tú acumulas en diciembre el gasto de teléfono, de luz, de agua, etcétera, etcétera, que el recibo te llega en enero, pero que está asociado al mes de diciembre. Tú lo registras en el periodo al cual está asociada la erogación. Por eso es que es el principio del devengo, establecido en el marco conceptual contable, para que se dé una asociación entre ingresos, costos y gastos. Ese concepto, desafortunadamente en la práctica, los funcionarios parece que o no lo entienden, ellos creen que la contabilidad se basa en lo cobrado y en lo pagado. Usted pagó, es deducible. Usted no pagó, no es deducible. Eso es falso. Entonces, técnicamente, eso es incorrecto. De hecho, es una de las peleas que más uno tiene a nivel universitario cuando discute con los estudiantes, de que tienen que cumplir con el principio del deber. Entonces, fíjense que ya por aquí es un concepto que es un problema, ¿no? No sé si les ha ocurrido a ustedes en alguna fiscalización que un funcionario diga, mira, pero ese gasto no está pagado, por ende no es deducible. Buenas noches. Vladimir, por lo que te estoy entendiendo, una acumulación, una provisión. No, son dos cosas distintas. Es distinto una provisión a una acumulación. Ok, Una una acumulación acumulación. es un gasto cierto que se está reconociendo en el periodo al cual pertenece. El mejor ejemplo que les puedo dar es este de telefonía. Es el servicio correspondiente al mes de diciembre, pero la factura te llega en enero. Entonces, ¿qué haces tú? Gasto acumulado de teléfono contra
gasto acumulado por pagar. Cuando te llega la factura en enero, tú deberías reversar el gasto acumulado por pagar, registrar cualquier cosa que resulte de esto, o algún tributo, etcétera, y registrarlo como una cuenta por pagar proveedores después que ya tengas el documento fechado evidentemente en enero. Pero el Eso es gasto una acumulación. eso es una acumulación contable. Servicio de auditoría, Es una también una acumulación acumulación. contable, porque lo estás haciendo Servicio, con la propuesta. un servicio prestado y no facturado, también una acumulación. Es Una un, contratista también, claro, ¿verdad? Es claro, una Claro, eso es acumulación. lo que hacemos nosotros. Eso es es, lo que hacemos nosotros. es Sí, Porque el correcto. gasto está causado cuando nosotros lo acumulamos. sí. Ahora, Antonio, el caso de las prestaciones sociales, ¿verdad? Hay una parte, te tengo entendido, o por lo que en otros cursos que he estado, hay unas provisiones de prestaciones sociales que sí las acepta el, el CENIAC y otras no. Es correcto. Antonio y yo, no sé si Antonio sigue teniendo la misma duda, pero yo sí la sigo teniendo. Lo que es el pasivo máximo teórico, artículo 142 de la ley orgánica, que es eh, eh, este, cuando se hace una provisión a finales de año, sobre todo nosotros lo hacemos mensualmente, a final de año es como acumulamos, hacemos una provisión como si todos los trabajadores se fueran de la empresa. Es correcto. Esa provisión que yo hago, artículo 142, ¿es deducible al impuesto sobre la renta? Según mi posición, sí es deducible el impuesto sobre la renta. Vamos a desglosarlo, ¿no? Primero tienes un fondo de garantía que es trimestral, ¿sí? Vas acumulando el fondo de garantía cada 3 meses y lo vas registrando, cada trimestre. Después, al finalizar el ejercicio, lo que te pide la norma contable, en este momento no recuerdo, no creo que la tengo más adelante por aquí anotada. Lo que te pide la norma contable es que se dan dos métodos para que tú reconozcas a fecha de cierre, reconozcas un pasivo razonable por prestaciones sociales. Y te da dos metodologías. Te da una metodología que es en la que tú contratas a un actuario y haces un cálculo de prestaciones sociales a fecha de corte. Y está un método simplificado que es el del pasivo máximo teórico, que para los efectos es lo que tú acabas de explicar muy bien, que es registrar en la contabilidad el pasivo como si todos los trabajadores te fuesen a renunciar sencillo al 31 de diciembre. Desde mi posición, ¿verdad? Es deducible tanto el fondo de garantía como el pasivo máximo teórico, partiendo de la premisa de que son pasivos, de que son derechos adquiridos por los trabajadores. Es decir, que si el trabajador se retira, efectivamente tú le haces la liquidación sobre el pasivo máximo, sobre el fondo de garantía o el pasivo máximo teórico, el mayor de ambos, que bueno, para efectos de la ley es el retroactivo, o fondo de garantía o retroactivo, el mayor de ambos. El mayor de ambos, correcto. Si es así, entonces es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque dependiendo del trabajador, quedará registrado en la contabilidad el fondo de garantía o este valor de retroactivo que lo llamamos pasivo máximo teórico. Ahora bien, para mí lo que no sería deducible es si tú no te vas por el método simplificado, sino tú calculas o si tú contratas a alguien para que te haga el cálculo actuarial. Ese sí yo lo consideraría no deducible, porque allí se parten de algunas premisas, edad, sexo, antigüedad, etcétera. Hay un montón de variables que toman los actuarios y en función de esas estimaciones de los actuarios, de esas premisas de los actuarios, es que ellos calculan lo que es la provisión actuarial por prestaciones sociales. Entonces, la diferencia entre esa provisión de pasivo actuarial menos un valor de retroactivo, para mí esa diferencia sí sería no deducible porque eso sí califica contablemente como una provisión contable, porque es la estimación de un evento futuro que puede o no darse, ¿sí? Puede o no darse porque estás partiendo de unas premisas que son prospectivas, estás partiendo de una inflación proyectada, estás partiendo de unas variables de retiro, etcétera, etcétera. Entonces, van a escuchar
recuerden que en el mundo tributario hay múltiples interpretaciones, van a escuchar personas que le van a decir, no, mira, Dani, Antonio, Trinidad, no, para mí es deducible el fondo de garantía y de ahí en adelante es todo no deducible, incluso el retroactivo. Va a haber gente que les va a dar esa opinión. Pero claro, entiendo entonces que si se hace el estudio actuarial, sí No, puede ser deducible. si no hace Claro, el si estudio ese estudio actuarial, actuarial da menos. es deducible, es no, deducible. el No, estudio actuarial da lo que da. No necesariamente da menos. Yo casi todos los clientes que he tenido ha dado más ¿verdad? el Ha actuarial, dado más. más. Ok. En los Sí, clientes porque nosotros que nos han pedido estudio actuarial normalmente ha dado más y más por bastante, ¿sí? Más por bastante. okay. Ajá, Vladimir. Ajá. Teníamos provisiones y Y acumulaciones. acumulaciones, correcto. Estoy claro con las acumulaciones, Ajá. ¿verdad? Las provisiones. ¿Qué provisiones no irían para deducción del impuesto? Por ejemplo, una provisión para incobrable, una provisión para obsolescencia, esos. Es correcto. Fíjate, Okay. si las enumeramos allí más o menos por eventos, ¿no? Una provisión de incobrables, perfecto, no deducible. Una provisión de obsolescencia de inventario, perfecto, no deducible. Una provisión ambiental. Mira, tenemos un pasivo ambiental, no sabemos si eso se va a dar o no se va a dar, no deducible. Un pasivo diferido. Un pasivo diferido ¿de qué tipo? Un impuesto diferido. Ah, no, el impuesto diferido por todos lados es no deducible o no gravable. Si es pasivo o si es activo, lo que esté en resultado es no deducible o no gravable. Eso siempre, eso no. Ok, a eso que me refería. Sí, provisiones por contingencia, ya sean tributarias o laborales. Es distinto una provisión por contingencia laboral a un pasivo máximo teórico, porque la provisión... Esos son los posibles juicios. Exactamente, en una provisión por contingencia laboral, lo que está ocurriendo es que tu abogado, tu asesor legal te está diciendo de que mira, Correcto. tienes que pagar 5.000, pero el tipo te está pidiendo 15.000 y el tipo tiene como que argumentos para ganarte el caso. Entonces tú dices, bueno, 5.000 lo tengo registrado en prestaciones sociales, pero 10.000 me está diciendo el abogado que puede ser un posible contingente. ¿Qué otro pasivo puedes tener por provisión? Una provisión por desmantelamiento, ¿sí? Que tú agarres y digas, voy a descontinuar una parte del matadero y yo estimo que descontinuar esa zona, desmantelarla, me va a salir en tantos millones de bolívares, pero quiero registrar una porción este año ya porque eso lo voy a hacer. Eso sería una provisión. Correcto. Y así, pues, cualquier estimación contable de eventos futuros que pueda uno darse, ahí existe este concepto de posible remoto, donde tú tienes que definir, dependiendo de si es posible remoto, registrarlo o no. Si es remoto, tienes que, no hace falta que registres la provisión, lo puedes revelar. Y si es posible, es remoto, posible y probable, disculpen, son tres conceptos. Remoto es que no va a ocurrir, es remoto que ocurra el evento, no hace falta ni revelarlo ni registrarlo. Posible, tienes que revelarlo, no hace falta que lo registre. Y probable, sí tienes que registrarlo y revelarlo. Entonces, esos son los tres conceptos. Déjame anotarlo por aquí antes que se me olvide, porque son siempre tres conceptos que uno está: remoto, posible y probable. ¿Sí? Son los tres conceptos que marcan el tema de estimación de provisión. Entonces, si es probable que ocurra el evento, entonces tú lo provisionas. Es probable que me venga el CENIAT, me fiscalice y me ponga esta sanción. ¡Pum! Registras la provisión. ¡Pum! Registras, revelas la contingencia en las revelaciones del estado financiero. No deducible el impuesto sobre la renta. Es probable de que esa cuenta por cobrar no la cobre. Pum, registra la provisión, no deducible del impuesto, pum, lo revelas en las notas. Es remoto que ese inventario se haga obsoleto, eso seguramente lo vendemos. Entonces, como es remoto es remoto el evento, entonces ni lo registra, ni lo revela, ni lo... Ah, es posible que ese inventario sea obsoleto, entonces lo revelas, no lo registras, lo revelas y dices, mira, tengo un inventario que es posible, no es probable, es posible que se haga, entonces lo revelo para que el lector vea
oye, ahí hay unas cosas que se pueden hacer obsoletos, vamos a ver cómo los vendemos más rapidito. Entonces, esos son provisiones contables, distinto a las acumulaciones. ¿Sí? Sí, estamos claros. Yo estoy claro. Chévere. Igual Laura, Antonio, ajá, creo que tenía como que se salió, ¿verdad? Sí, se fue la luz momentáneamente. Se le fue la luz. Oh, Dios mío. Sí. Aquí en mi casa se fue. Tuvimos Ah, todo el día sin luz, llegó y se acaba de ir. Estoy con una lamparita. Se acaba de ir. ¿Y cómo hiciste con el internet? Tengo UPS. Ah, tienes un UPS, ¿y cuánto dura? Verdad, dura 3 horas y media. Ah, bueno, La cuestión es que no sé si está cargado. bueno, Posiblemente termine escuchando la clase por el celular. Dios quiera, Posiblemente. Dios quiera que llegue a tiempo. Ok, después tenemos la no imputación al costo. Bueno, esto es un tema más contable. Evidentemente algo no puede estar registrado en el costo y en el gasto porque eso contablemente no tiene sentido. Aquí está lo que le comentaba hace un rato de normalidad y necesidad. Un gasto normal es cuando dentro de una sana administración de los recursos económicos de un contribuyente y con miras a la producción de su renta, no resulta excesivo ni tiende a disminuir injustificadamente la base imponible. Bueno, es un concepto muy general, es un concepto que en la práctica allí es donde los fiscales muchas veces nos hacen perder tiempo, porque dicen, mira, este gasto no es normal. ¿Cómo no va a ser normal? Es una de las discusiones que se tienen con este concepto de normalidad, igual que el de necesidad. Un gasto es necesario cuando guarda una relación directa e inmediata con la producción de la renta, de tal manera que si no hubiese producido, no se hubiese obtenido la renta, es decir, es preciso realizar un gasto para procurar un beneficio. Aquí lo que normalmente uno hace es, ante cada erogación que pueda estar dentro de esta línea delgada, que uno tenga la justificación. O sea, en la práctica les digo que lo más común es que los funcionarios, aun cuando en algunos años se les quitó la maña, el tema de los agasajos, el tema de, evidentemente, esta norma va diseñada es a los casos que sí son de sinvergüenzura, que vengas tú y tengas registrado en la contabilidad un gasto de peluquería de la esposa de Dani. Eso va dirigido a eso, realmente en el fondo, ¿no? Porque no es normal que yo tenga registrado en la contabilidad gastos de peluquería, porque no es necesario, porque con eso no se va a generar renta, porque la esposa de Dani ni siquiera trabaja en la compañía. Entonces, ese concepto va dirigido es a eso, ¿no? Que ojo, desde el punto de vista de la teoría contable, cuando vamos al marco conceptual, el marco conceptual apunta a esto. El marco conceptual apunta a que todos los gastos que se registren deben estar íntimamente relacionados con el objeto del negocio. O sea, eso ya contablemente es así. Se supone que uno en la contabilidad no debería embasurarla con gastos que no son de la compañía, ¿sí? Este concepto fiscal va ya a lo punitivo. Bueno, si no estás cumpliendo con el marco conceptual contable, entonces esos gastos que carezcan de normalidad y necesidad, pues entonces serían objetados no deducibles. ¿Han tenido alguna experiencia con algún gasto que algún fiscal les diga, mira, pero ya va, esto no es normal y necesario? Aquí ha ocurrido mucho con cosas tontas como gasolina, agasajos, incluso arrendamientos a ejecutivos. Han partido de la premisa de que eso no es normal, que a un ejecutivo se le haga esto, que se le haga aquello. ¿Qué experiencias han tenido ustedes por allá con respecto a esto? Yo no he tenido, ¿no? No, Pero, ¿cómo quedaría en todo esto? Las donaciones que no, una es empresa. distinto. Es distinto Ah, porque la donación sí tiene un apartado especial, una limitación especial para donar. Si y está, hasta un porcentaje, creo que hasta un porcentaje de los ingresos, creo que algo así. es correcto, es correcto. Ah, pero las ayudas, por ejemplo, ayudas sociales, yo se las puedo también asociar a una donación, ayudas sociales a la comunidad. Es Eso correcto, entraría allí. es correcto. Ahora, Vladimir, Pues son donaciones y liberalidades. cuando aquí está hechos en el país,
alguien que vaya, que la empresa envíe al exterior a hacer una actividad y haga unas erogaciones en el exterior, los pagos los haga ya, ellos le asignan un dinero. Ese gasto es no deducible, es no deducible. Es no deducible el impuesto sobre la renta. O sea, todas las actividades que hagan sus trabajadores por asignaciones, un curso que vaya a hacer, Es no deducible el impuesto sobre la renta. Es no deducible el de, impuesto sobre la renta, el gasto, más adelante lo vamos a ver, los gastos, ok, los pasajes son no deducibles la mitad. perfecto. Hay algunas variantes en el sector, en el tema de exportación. Cuando hay algunas erogaciones que se hacen afuera, producto de un proceso de exportación. Esas son algunas de las excepciones que existen en materia de deducibilidad de gastos incurridos en el exterior. Porque claro, evidentemente tú para hacer una exportación probablemente tuviste que hacer algunas erogaciones asociadas al proceso de comercialización y venta para materializar la exportación. Pero el resto de los gastos, fuiste a Estados Unidos a un curso, fuiste a hacer un proceso exploratorio para ver si llegabas a un acuerdo para abrir la gente que fue a Colombia, mira, esos gastos son no deducibles aquí en Venezuela. Distinto es que la compañía sí realice, si la empresa venezolana, que era lo que estábamos elocurando el otro día con el tema este de Colombia, que conversábamos, que efectivamente Venezuela haya constituido en Colombia una branch, es decir, sea parte de Venezuela. Entonces, en ese caso sí es distinto. En ese caso sí es distinto porque Génica, si fuese ese el caso, estamos elocurando, ¿verdad? Tendría que tener en su contabilidad desagregada la contabilidad Venezuela y la contabilidad de Colombia en el estado financiero de Venezuela. Debería tenerla desagregada. Entonces ahí sí habría ingresos, costos y gastos de fuente extraterritorial. Recuerden lo que conversábamos en la primera clase de esta ronda de impuestos sobre la renta, cuando yo les decía que las personas jurídicas tributan por las rentas territoriales y las rentas extraterritoriales. Entonces allí, si los ingresos de Venezuela están asociados a la compañía venezolana a través de una branch, ¿sí? Una sucursal, entonces allí sí Venezuela haría una conciliación de ingresos, costos y gastos y para ello debería llevar una contabilidad desagregada, es decir, debería tener prácticamente en una sola contabilidad dos contabilidades, una de Colombia y una de Venezuela. En la práctica eso se da, mire, aquí en Venezuela es rarísimo que una empresa venezolana constituya una brancha afuera, normalmente constituyen una compañía nueva afuera y no la anclan a Venezuela. ¿Por qué? Por todo el tema de expropiaciones y todo este asunto. Las empresas no se han atrevido, las empresas venezolanas, a abrir branch afuera, porque ¿qué pasa si me expropian la venezolana? Si me expropian la venezolana, me expropian la colombiana, me expropian la dominicana, la de tal. Entonces terminan expropiándome todo. Por lo menos Polar es Polar aquí en Venezuela, solamente Venezuela, pero en Colombia es otra compañía y en Europa es otra compañía, ¿sí? Entonces es raro que la empresa venezolana constituya una brancha afuera. Entonces no es una situación normal. Recapitulando, viene Dani, lo mandan a Colombia, que vaya a ver algo allá en Colombia y tal, no sé qué. Dani fue, se gastó pasaje, deducible solamente la mitad, gastó comida, hoteles, etcétera. Todo eso se puede registrar en la contabilidad de Venezuela, pero es no deducible el impuesto sobre la renta venezolana. Eso es más o menos lo que ocurriría en la práctica. Cuando yo Para venir y los gastos de nacionalización. ¿Los gastos de qué? Nacionalización. O sea, No, cuando al contrario no, importamos. eso sí es totalmente deducible. El Incoterm que utilicen para los fines de hacer una importación, dependiendo del Incoterm que utilicen, cualquier Incoterm es admisible. Pagos de seguros extranjeros, pago de movilización desde
el punto de despacho al buque, todas esas erogaciones que ya no son gastos, puede ser que estamos hablando de gastos, esas normalmente van a ser costos y son totalmente aceptables, admisibles, deducibles como parte del costo. Eso tú lo registras en tu contabilidad y se lo imputas al inventario o se lo imputas al elemento de propiedad, planta y equipo. En caso que hayas importado un equipo, eso es totalmente admisible, eso no tiene ningún problema porque está íntimamente asociado al precio de adquisición. Recuerda que incluso muchos Incoterms ya viene el precio ya, si es un free on board, si es un cost insurance freight, todos esos Incoterms ya, de hecho, cuando tú nacionalizas una mercancía, tú la nacionalizas no con el valor de la factura, lo nacionalizas con el CIF, que es Cost Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete, que incluye todo lo que pagaste desde el almacén del que te vendió hasta que llegó aquí a Venezuela. ¿Sí? Entonces, todo eso es parte del costo y no tienes ningún problema con eso. Totalmente admisible, totalmente deducible. No tienes ningún problema con eso. Lo que tienes que tenerlo, bueno, identificado. ¿Sí? Después, cuando uno empieza a desmembrar, ¿verdad?, la ley, entonces nos conseguimos con que ese artículo 27 empieza a desagregar, ¿no? A desagregar por tipo de erogación, ¿no? Si la primera erogación que nos conseguimos es sueldos y salarios y demás remuneraciones similares, así como los servicios profesionales no mercantiles recibidos en el ejercicio. Pero fíjense que aquí, en este numeral, en el 2015, hicieron un cambio súper peligroso, porque ellos supeditaron la deducibilidad del gasto al cumplimiento de otros deberes formales asociados al tema laboral, cosa que en las normativas anteriores no estaba así. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? No lo sabemos, pero tengo algunos casos que nos han ocurrido y al final hemos logrado explicarles a los funcionarios y hemos salido al menos de pie, pero la primera reacción de los funcionarios fue esta, fíjense. Sueldos y salarios son deducibles, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los deberes formales asociados a todo el tema laboral. Ajá, entonces, ¿qué pasa si yo he pagado con retraso Seguro Social? ¿Qué pasa si yo he pagado con retraso INSES, FAO? ¿Me vas a objetar la deducibilidad del gasto de sueldos y salarios porque yo haya pagado con retraso una contribución para fiscal asociada al tema laboral? Y fíjese que en un cliente nos ocurrió que lo primero que hizo el fiscal fue: quiero ver todas las declaraciones de Seguro Social y de INSEE. Cuando vio que estaban algunas retrasadas, siendo un funcionario del CENIAT, que no tiene nada que ver con INSEE, ni con Seguro Social, ni con nada de esto, el tipo dijo: bueno, mira, esto es no deducible. Ajá, ¿y por qué es no deducible? No, porque la norma establece literalmente que tienes que cumplir con todas las obligaciones. Fíjense, nos queda menos un minuto. Cuando volvamos, voy a leer literalmente lo que establece ese numeral para que ustedes, bueno, vean qué tal, ¿no? Nos queda menos un minuto mismo. Esos son los tributos no pagados. Los tributos, bueno, cualquier cosa. Ahí nos quedamos, ahí lo retomamos. Ok, ok.